todos. Un saludo muy especial, muy cariñoso a doña Susan Seagal, que nos acompaña en el día de hoy, una gran amiga. Siempre que vamos por allá, por su tierra, y vamos a Nueva York, nos atiende de maravilla y nos ayuda en esta labor de siempre estar contando acerca de Colombia, de estar compartiendo la realidad colombiana y cómo Colombia en realidad es un país muy diferente a esa percepción que en algunas ocasiones o en muchas ocasiones se tiene fuera de nuestro país. Y ella nos ha ayudado ciertamente en toda esta labor, comunicando la realidad colombiana, pero ante todo facilitando el encuentro con líderes de los medios, líderes de negocios, analistas de Wall Street, para que podamos contar qué está pasando en Colombia y cómo Colombia se está transformando y cómo esa transformación, entre otras, nos está llevando a una tasa de cambio que hoy en día pues no nos favorece y es uno de los temas más complicados que estamos afrontando. Pero precisamente es parte de ese éxito, es parte de ese éxito que hemos tenido como país. Los países que van mejorando, que van dando confianza, se van revaluando. Los que no, pues se devalúan, y hemos tenido casos de países que tienen revaluaciones dramáticas. Precisamente cuando la economía, cuando la confianza se deteriora, pues suceden estos fenómenos. Ahora, lo que ha pasado en Colombia, no obstante, que hay un componente positivo dentro de esto, que es todo lo que se ha hecho, la política macro del país, cómo el país va saliendo hacia adelante, cómo la confianza va retornando, tiene también un sabor agridulce, y es el que estamos viviendo particularmente en estos días, cuando encontramos que esa tasa de cambio se encuentra sobrevaluada y que se hace cada vez más difícil para los exportadores colombianos competir afuera con costos que aumentan en pesos, pero ingresos en dólares que disminuyen. Y es por esto que estamos muy preocupados en el gobierno, y aun cuando no es el tema de la conferencia de hoy, todo está interrelacionado, que ustedes van a ver en cierta manera por qué no estamos revaluando, pero también tenemos que entender que hay que buscar mitigar estos efectos, que si bien uno puede trabajarlo en dos aspectos: uno, cómo controlar la revaluación o cómo tratar de que no sea tan pronunciada, y dos, ciertamente qué elementos, qué herramientas para mitigar los efectos de una tasa de cambio tan revaluada se le pueden dar a los exportadores. Y es por esta razón que el ministro de Hacienda y yo nos estaremos reuniendo esta tarde para diseñar un plan de choque para ofrecer a los exportadores, cosa que estaremos anunciando ojalá en la mañana de mañana, porque hay una grave preocupación por el sector, porque no estamos indolentes a las dificultades, al cierre de empresas, de pymes o al despido de personas, y hay que buscar soluciones para esto. Entonces estamos trabajando en ello, pero también es importante que ataquemos las causas que nos están revaluando. Y me preguntaba alguien ahorita, ¿qué ha pasado en esos últimos días que ha hecho que el peso se haya revaluado en 50 o 55 pesos contra el dólar? Y yo decía, realmente de fundamento no hay nada. Macroeconómicamente no ha cambiado nada, en la seguridad democrática no ha cambiado nada, seguimos con los procesos, pero entonces, ¿qué explica que en los últimos días haya sucedido esto, y en las últimas semanas realmente, porque ha sido un proceso muy acelerado y muy fuerte? Y yo creo que la explicación está en que nos hemos vuelto predecibles, nos hemos vuelto un país donde se volvió fácil predecir el riesgo. Y cuando eso sucede, quienes están en el mercado de capitales, quienes saben manejar estos temas, pues aprovechan esa seguridad que ofrece el país. Me explico. Si uno se endeudaba en dólares el año pasado y traía esos dólares a Colombia y los ponía a producir una tasa de interés más alta, así no hubiese ningún tipo de revaluación, ganaba plata. Si hay revaluación, pues ganaba mucha más plata. Eso era el año pasado. Y si lo hacía en enero de este año, también le funcionaba y ganaba plata. Y si lo hacía en marzo, también funcionaba y ganaba plata. Y se lo hace ahorita, pues funciona y gana más plata. ¿Qué quiere decir eso? Que es predecible. Lo hago una vez, y lo hago otra vez, y lo hago otra vez, y me voy olvidando que hay riesgo. Me voy olvidando que las cosas pueden cambiar y que también puedo perder plata. ¿Por qué? Porque se me ha vuelto habitual ganarla. Entonces tenemos que hacer cambios importantes, tenemos que mostrarle a esos inversionistas de portafolio
la gente que maneja los fondos de moneda extranjera, que Colombia no es tan predecible como ellos se imaginan. ¿Y en qué radica la predictibilidad? Bueno, que seguimos subiendo la tasa de interés, que el diferencial cada día es más grande y que cada vez se puede hacer más platica con una moneda que se va revaluando y cuya diferencial de interés entre Estados Unidos o el mundo y Colombia es más grande cada vez. Por eso es importante mirar el tema de la tasa de interés. Yo sé que aquí tenemos visiones distintas, principalmente con el Banco de la República, sobre interés, revaluación, inflación. Y yo creo que hemos llegado a un punto donde esa misma revaluación nos hace blindarnos de cierta manera, tener un que llaman un hedge contra la inflación, y por otro lado, una reducción de tasa llevaría a que Colombia sea un poco menos predecible y que alguien pierda plata en Wall Street. Y cuando eso pasa, créanme que empiezan a cambiar las cosas. No es que el país sea más riesgoso, simplemente menos predecible. Entrando al tema de hoy, quería compartir con ustedes qué está pasando en Colombia, además de la tasa de cambio, lógicamente, tema obligado. Hay otras cosas pasando en el país y cosas que han llevado en parte a la situación de hoy, y una situación muy positiva, por cierto, en Colombia. Miremos de dónde veníamos y para dónde vamos. Aquí estamos mostrando lo que ha sido el desarrollo del crecimiento del Producto Interno Bruto de Colombia y aquel de América Latina, Colombia en barritas y América Latina en una raya roja. Y vemos que Colombia venía de crecer al -4 en el 99 y posteriormente tener tasas de crecimiento muy moderadas, al 1%, al 1.4, al 1.7, a empezar realmente a tener un crecimiento importante, sostenido. 6.8 en el 2006, 7.5% el año pasado, crecimiento que no veíamos hace 30 años y que probablemente, si lo convertimos en crecimiento per cápita, sea tal vez el más alto de la historia. ¿Por qué? Porque hace 30 años, cuando crecíamos a estas tasas, también el crecimiento de la población era más rápido, entonces el crecimiento per cápita se diluía. Hoy la población crece un poco más lento y el crecimiento está a esos niveles, y por ende el crecimiento per cápita, que al final del día es el indicador de cómo está la gente, pues es incluso muy probablemente el más alto que hemos tenido, podría decirse que en nuestra historia. ¿Qué más ha pasado? Bueno, en las cosas que nos corresponden en el ministerio, en el comercio exterior, pasamos de ser un país que exportaba cerca de 11.000 millones de dólares a ser un país que, a pesar de la tasa de cambio, porque la revaluación no es de ayer, ni de hoy, ni de hace 2 semanas, ni de hace un mes, sino realmente la hemos venido sintiendo ya hace varios años, donde un país que, a pesar de la tasa de cambio, ha venido creciendo de una manera muy importante sus exportaciones, pasando de 11.000 millones a 29.900 el año pasado, casi 30.000 millones de dólares. Ahora, claro, se podrá decir que gran parte de ello depende de los precios del petróleo, del níquel, del carbón, y en parte es cierto, pero también es cierto que la parte no tradicional, que son las confecciones, son las flores, son el calzado, son la industria ligera, también ha crecido a una tasa incluso superior a la de los tradicionales, a pesar de las dificultades enfrentadas en tasa de cambio. Otro indicador bien interesante está abajo, y es el de viajeros internacionales que visitan a Colombia. Teníamos que en el 2002 vinieron 550.000 viajeros a Colombia, y el año pasado tuvimos una visita de 1.200.000. O sea, más del doble de visitantes a nuestro país. Esa es la buena noticia, pero la mala noticia es que a duras penas hemos recuperado el mismo número de viajeros que tuvimos en el año de 1980. O sea, en esencia, en el desarrollo turístico del país, perdimos 27 años, porque en vez de que viniera más gente a Colombia cada vez, pues por culpa de la violencia, el terrorismo, vino menos gente hasta que empezamos en 2002 a recuperarnos, y hoy tenemos el mismo nivel de hace 27 años. Eso es cierto no solamente para los viajeros, sino también para muchas cosas, donde nos fuimos quedando y estamos viviendo un proceso de ponernos al día en todo aquello.